3-0. Ese era el marcador cuando terminó el primer tiempo de la final de la UEFA Champions League de 2005. 90 millones de personas alrededor del mundo pensaban exactamente lo mismo. El partido estaba terminado. El Milan iba camino a conseguir una de las victorias más cómodas en la historia de las finales de la Champions. Del otro lado, el Liverpool parecía completamente derrotado. Sus jugadores caminaban con la cabeza baja. Sus hinchas no podían creer lo que estaban viendo. Pero nadie imaginaba que los siguientes 45 minutos cambiarían para siempre la historia del fútbol. Lo que ocurrió aquella noche en Estambul todavía es considerado por muchos como la mejor final de clubes jamás disputada. Y también una de las remontadas más increíbles que se hayan visto en cualquier deporte. Para entender por qué ocurrió semejante milagro, primero hay que conocer a los protagonistas. Por un lado estaba el AC Milan, un verdadero gigante de Europa. Su equipo era una colección de estrellas. En el arco aparecía Dida. En defensa, Paolo Maldini, uno de los mejores defensores de todos los tiempos. En el mediocampo brillaban Andrea Pirlo, Clarence Seedorf y Gennaro Gattuso. Y en ataque, Hernán Crespo y Andriy Shevchenko. Muchos especialistas consideran que ese Milan fue uno de los equipos más completos de la historia moderna. Del otro lado estaba el Liverpool, un club histórico de Inglaterra, pero que llegaba como claro favorito. Pocos apostaban por ellos. Su entrenador era Rafael Benítez, un técnico obsesionado con la táctica y el trabajo colectivo. No tenía la cantidad de estrellas que poseía el Milan, pero sí contaba con un líder capaz de cambiar cualquier partido. Steven Gerrard, el capitán, el corazón del equipo, el jugador que jamás dejaba de creer. El escenario tampoco podía ser mejor. El Estadio Olímpico Atatürk de Estambul estaba completamente lleno. Más de 70.000 personas esperaban el partido más importante del año. La Champions League estaba en juego. Nadie podía imaginar que estaban a punto de presenciar una final que sería recordada para siempre. Y apenas pasaron 52 segundos para que todo empezara a cambiar. Apenas habían transcurrido 52 segundos cuando el Milan golpeó primero. Andrea Pirlo ejecutó un tiro libre perfecto al corazón del área. Paolo Maldini apareció completamente solo. Conectó la pelota de volea. Jerzy Dudek no tuvo ninguna posibilidad. Gol, 1-0. Era el gol más rápido en la historia de una final de la Champions League. Pero ese era solo el comienzo. El Liverpool intentó reaccionar. Steven Gerrard pedía la pelota constantemente. Luis García y Milan Baroš buscaban espacios. Sin embargo, cada ataque terminaba encontrándose con una defensa llena de experiencia. Del otro lado, el Milan daba una sensación de tranquilidad absoluta. Cada pase encontraba un compañero. Cada ataque parecía terminar en una ocasión de peligro. Andrea Pirlo manejaba el ritmo del partido como si estuviera jugando un entrenamiento. Kaká encontraba espacios imposibles y Hernán Crespo esperaba el momento indicado para atacar. A medida que pasaban los minutos, el Liverpool comenzaba a perder confianza. Los ingleses corrían detrás de la pelota. El Milan parecía jugar varios segundos por delante de ellos. Entonces llegó otro golpe. Minuto 39. Kaká recibió la pelota en el centro del campo. Levantó la cabeza y metió un pase extraordinario entre toda la defensa. Hernán Crespo quedó mano a mano. Definió con una tranquilidad impresionante. 2-0. El Liverpool estaba completamente contra las cuerdas. Pero todavía faltaba el golpe más duro. Cuando el primer tiempo estaba terminando, Kaká volvió a tomar la pelota. Otra vez encontró un espacio que parecía no existir. Otra vez apareció Crespo. Y otra vez definió con una calidad extraordinaria. 3-0.
El estadio quedó en silencio. Los hinchas del Milán ya empezaban a celebrar. Muchos periodistas comenzaron a escribir sus crónicas antes del descanso. Para todos, la final estaba terminada. Aquel Milán parecía invencible. En el túnel que llevaba a los vestuarios, las caras del Liverpool reflejaban frustración. Algunos jugadores caminaban mirando el piso. Otros apenas podían creer el resultado. 90 millones de personas alrededor del mundo pensaban exactamente lo mismo. La Champions League ya tenía campeón. Pero mientras todos daban por terminado el partido, en el vestuario del Liverpool estaba ocurriendo algo que cambiaría la historia del fútbol para siempre. Mientras los jugadores del Milán caminaban hacia el vestuario, convencidos de que la copa ya era suya, en el otro lado del túnel la situación era completamente diferente. El silencio dominaba el vestuario del Liverpool. Nadie encontraba una explicación para lo que había ocurrido durante los primeros 45 minutos. Habían sido completamente superados. Pero Rafael Benítez todavía no estaba dispuesto a rendirse. El entrenador español tomó una decisión que cambiaría el partido. Sacó a Steve Finnan e hizo ingresar a Dietmar Hamann. Con ese cambio, modificó el sistema táctico y liberó a Steven Gerrard para jugar más cerca del ataque. Mientras Benítez explicaba el nuevo plan, desde las tribunas comenzó a escucharse una canción. Miles de hinchas del Liverpool cantaban "You'll Never Walk Alone". El sonido atravesó las paredes del estadio y llegó hasta el vestuario. Años después, Steven Gerrard recordaría que ese momento les devolvió la esperanza. No pensaban necesariamente en ganar, solo querían salir al segundo tiempo y demostrar orgullo. Comenzó el segundo tiempo. El Milán seguía controlando la posesión, pero el Liverpool mostraba una actitud completamente distinta. Presionaba, corría, disputaba cada pelota como si fuera la última. Y entonces llegó el momento que cambió la historia. Minuto 54. John Arne Riise recibió la pelota por la izquierda. Levantó la cabeza. Envió un centro perfecto al área. Steven Gerrard apareció entre los defensores italianos. Saltó más alto que todos y conectó un cabezazo impecable. Gol. 3-1. El capitán no festejó demasiado. Corrió inmediatamente hacia el círculo central. Le pidió a sus compañeros que fueran a buscar la pelota. Todavía quedaba muchísimo trabajo por hacer, pero algo había cambiado. Por primera vez en toda la noche, el Milan parecía nervioso, y el Liverpool empezaba a creer. Las tribunas explotaban. Los hinchas ya no cantaban para evitar una goleada. Ahora cantaban porque sentían que algo extraordinario podía suceder. Y apenas unos minutos después, la final más increíble de la historia estaba a punto de cambiar para siempre. El gol de Steven Gerrard cambió por completo el partido. Lo que hasta hacía unos minutos parecía una final resuelta, ahora estaba llena de dudas. Los jugadores del Milan comenzaron a cometer errores que durante toda la temporada casi nunca habían aparecido. El Liverpool olió sangre y fue por más. Apenas 2 minutos después del descuento, Vladimir Smisser recibió la pelota fuera del área. Nadie salió a presionarlo. El mediocampista checo acomodó el balón, le pegó de derecha. El remate salió rasante, potente y preciso. Dida reaccionó tarde. La pelota terminó en el fondo de la red. 3-2. En apenas 6 minutos, el Liverpool había vuelto a la vida. Los hinchas ingleses ya no podían creer lo que estaban viendo. El estadio entero comenzó a empujar al equipo. Pero todavía faltaba el momento más dramático. Minuto 60. Steven Gerrard volvió a ingresar al área. Gennaro Gattuso intentó detenerlo. Lo sujetó apenas unos instantes. Gerrard cayó al suelo. El árbitro señaló inmediatamente el punto penal. Todo el Liverpool rodeó la pelota. Xabi Alonso tomó la responsabilidad. Frente a él estaba Dida, uno de los mejores arqueros del mundo. Alonso corrió, remató
Dida adivinó el palo y logró atajar el penal. Por un instante, parecía que el milagro se terminaba allí. Pero el rebote volvió a quedar en los pies del propio Alonso. Sin pensarlo dos veces, remató nuevamente. Esta vez la pelota terminó dentro del arco. Gol. 3-3. El estadio explotó. Los jugadores del Liverpool corrían abrazándose sin poder creer lo que acababan de hacer. En apenas 6 minutos habían remontado una desventaja de 3 goles en una final de la Champions League, algo que jamás había ocurrido. Mientras tanto, los futbolistas del Milán permanecían inmóviles. No entendían cómo el partido se les había escapado de las manos. Lo que durante 45 minutos había sido una exhibición perfecta, ahora se había convertido en una pesadilla. Pero lo más increíble todavía estaba por suceder, porque el Milán aún tendría una oportunidad clarísima para ganar la final. Y un arquero llamado Jerzy Dudek estaba a punto de escribir una de las páginas más recordadas de la historia del fútbol. El empate cambió por completo el destino de la final. Lo que durante una hora había parecido una exhibición del Milán, ahora era un partido completamente abierto. Los futbolistas italianos ya no jugaban con la misma confianza. Cada pase llevaba dudas. Cada ataque terminaba con la sensación de que cualquier error podía costar la Champions. El Liverpool, en cambio, parecía impulsado por una energía imposible de explicar. Corría cada pelota, presionaba cada salida, y Steven Gerrard seguía liderando a su equipo como si todavía quedara el primer minuto de juego. Los 90 minutos terminaron. La final se fue al tiempo suplementario. El cansancio comenzaba a aparecer. Muchos jugadores apenas podían mantenerse en pie. Los calambres eran cada vez más frecuentes. Pero nadie quería cometer el error que definiera una noche histórica. Durante el alargue, el Milan volvió a recuperar el control del partido. Pirlo manejaba la pelota con tranquilidad. Kaká volvía a encontrar espacios, y Shevchenko buscaba constantemente el gol que le devolviera la ventaja a su equipo. Entonces llegó la jugada que cambió la historia. Minuto 118. Serginho envió un centro preciso desde la izquierda. Andriy Shevchenko apareció completamente solo dentro del área. Su cabezazo fue potente. Jerzy Dudek reaccionó de manera increíble y logró desviar la pelota. Pero el rebote volvió a quedar en los pies del propio Shevchenko. Con el arco prácticamente vacío, remató de primera. Todo el estadio gritó gol. Pero de manera inexplicable, Dudek volvió a lanzarse y bloqueó el disparo con el cuerpo. Era una doble atajada que parecía desafiar cualquier explicación. Años después, el propio Dudek la describió como la atajada de su vida, mientras que muchos aficionados la siguen considerando una de las mejores salvadas en la historia de la Champions League. Cuando el árbitro señaló el final del tiempo suplementario, el marcador seguía mostrando 3-3. La Champions League se decidiría desde el punto penal. Los jugadores se reunieron en el centro del campo. Algunos intentaban mantener la calma. Otros apenas podían ocultar los nervios. Dudek caminó lentamente hacia su arco. Recordó las famosas piernas de espagueti que Bruce Grobbelaar había utilizado en la final de 1984 y decidió imitarlas para desconcentrar a los ejecutantes del Milan. Comenzó la definición. Liverpool fue más efectivo. Dudek detuvo el penal de Andrea Pirlo. Luego llegaron los remates decisivos. Todo quedó en los pies de Andriy Shevchenko. Si convertía, el Milan seguía con vida. Corrió hacia la pelota, remató, y Dudek volvió a convertirse en héroe. Atajó el penal. El árbitro señaló el final. Liverpool era campeón de Europa por quinta vez. Los jugadores corrieron desesperados hacia su arquero. Steven Gerrard cayó de rodillas. Rafael Benítez levantó los brazos al cielo. Los miles de hinchas ingleses estallaron de emoción.
Acababan de presenciar una de las noches más increíbles en la historia del fútbol. Cuando Jerzy Dudek atajó el último penal de Andriy Shevchenko, el tiempo pareció detenerse. Durante unos segundos nadie reaccionó. Y de repente, todo el estadio explotó. Los jugadores del Liverpool corrieron desesperadamente hacia su arquero. Steven Gerrard cayó de rodillas. Rafael Benítez levantó los brazos mirando al cielo. Miles de hinchas lloraban en las tribunas. Lo que apenas una hora antes parecía una derrota humillante, se había convertido en una de las mayores gestas de la historia del deporte. Liverpool acababa de conquistar su quinta Copa de Europa, un logro que además le permitió quedarse definitivamente con el trofeo bajo las reglas vigentes de la UEFA. Pero aquella noche dejó mucho más que un campeón. Dejó una historia que todavía hoy se estudia en escuelas de entrenadores. Una demostración de que en el fútbol los partidos nunca terminan hasta que el árbitro pita el final. Y de que la fortaleza mental puede cambiar por completo el destino de un encuentro. Para los hinchas del Liverpool, aquella final dejó de llamarse simplemente la final de 2005. Pasó a ser conocida como el Milagro de Estambul. Un nombre que resume perfectamente lo que ocurrió. Porque muy pocos equipos en la historia habrían sido capaces de levantarse después de ir perdiendo 3-0, contra uno de los mejores planteles que haya tenido el fútbol europeo. Con el paso de los años, muchos protagonistas recordaron esa noche. Steven Gerrard confesó que, en el entretiempo, llegaron a pensar que serían recordados por una derrota histórica. Sin embargo, el apoyo de los hinchas y los cambios tácticos de Rafael Benítez transformaron completamente el ánimo del equipo. Jerzy Dudek, por su parte, siempre dijo que la doble atajada a Shevchenko fue el momento más importante de toda su carrera. Una acción que todavía hoy es considerada una de las mejores salvadas en la historia de la Champions League. Incluso 20 años después, periodistas, entrenadores y aficionados siguen colocando esta final entre los mejores partidos que se han jugado en cualquier competición. No solo por el resultado, sino por la emoción, la calidad de los futbolistas y la increíble capacidad de un equipo para cambiar el rumbo de una historia que parecía completamente escrita. Porque el fútbol tiene algo que ningún otro deporte puede garantizar. Siempre existe una última oportunidad. Siempre puede aparecer un héroe inesperado. Y mientras quede tiempo en el reloj, ningún partido está verdaderamente terminado. Por eso, cuando alguien habla de la mejor final de la historia de la Champions League, hay un partido que aparece por encima de todos. No importa el país, no importa el equipo, no importa la generación. Todos recuerdan la misma noche. Estambul, 25 de mayo de 2005. La noche en la que el Liverpool escribió una de las páginas más extraordinarias que el fútbol haya visto jamás. Si te gustó este documental y querés seguir descubriendo las historias más increíbles del fútbol, suscríbete a Fútbol Actualidad, porque todavía quedan remontadas imposibles, partidos inolvidables, récords insólitos y leyendas que merecen ser contadas.